Fijaos, en lo más hondo del océano, allí donde la luz casi ni se atreve a asomarse, viven unos seres de una belleza, bueno, de leyenda. Son criaturas que encarnan toda la gracia y el misterio del mar. Pero ojo, que su historia es mucho más compleja y a veces bastante más oscura de lo que nos han contado. A ver, que siempre nos las hemos imaginado como figuras súper amables, ¿verdad? Casi de otro mundo. Pero, ¿es esa la historia completa? ¿De verdad son solo ángeles protectores? ¿O es que en el fondo de su ser se esconde un poder tremendo capaz de desatar la mismísima furia de los océanos? Bueno, pues para desentrañar este misterio vamos a empezar por las más famosas de todas, las que a todo el mundo les suenan, las Nereidas. La mitología griega nos dice que eran espíritus del mar, sí, pero su papel iba mucho, mucho más allá de ser simples figurantes en el reino de Poseidón. Y es que no hablamos de una ninfa o de dos, no, hablamos de 50 hermanas, 50, hijas nada menos que del antiguo dios del mar, Nereo, y de la Oceánide Doris. O sea, un auténtico clan que vivía en las profundidades y se conocía cada rincón, cada secreto de las corrientes marinas. La verdad es que tenían una fama que las precedía, ¿eh? Se decía que eran las protectoras de los marineros que se perdían, que con sus cantos podían calmar las peores tempestades. Vamos, que representaban la cara buena del mar. A lomos de delfines y otras criaturas marinas, eran el símbolo de la armonía perfecta. Pero claro, como siempre pasa en estas historias, esta imagen tan idílica es solo una cara de la moneda. Y para entender ese poder que escondían ese lado más oscuro, no hay nada mejor que sumergirnos en la historia de una de ellas. Hablemos de Galatea. Su nombre ya nos da una pista. Significa algo así como la de la piel blanca como la leche. Y claro, una belleza así no solo atrajo miradas de admiración, también despertó una obsesión muy, muy peligrosa. Una que acabaría desatando toda su fuerza. Esas palabras tan torpes, son del mismísimo Cíclope Polifemo. Fijaos en la escena. Polifemo, el monstruoso hijo de Poseidón, ve a Galatea y se queda, completamente prendado. Pero lo que para él era un flechazo, un amor a primera vista, para ella fue el comienzo de un asedio constante y aterrador. Claro, el problema es que el corazón de Galatea ya tenía dueño. No era del Cíclope, no. Pertenecía a Acis, un pastor siciliano joven y guapo. El contraste era brutal. Por un lado, Polifemo, fuerza bruta, violencia, una obsesión casi animal. Y por el otro, Acis, delicadeza, respeto, un amor de verdad, correspondido. Así que ya tenemos el lío montado, un triángulo amoroso con todos los ingredientes para acabar en tragedia. Y es que no hay nada más peligroso que un gigante con el corazón roto. Cuando Polifemo los descubrió juntos, explotó. Cegado por los celos, por la rabia, no se lo pensó dos veces. Agarró una roca enorme, un peñasco del monte Etna, y se la lanzó a Acis. Lo aplastó sin más. Un final terrible para su historia de amor. Poneos en la piel de Galatea por un momento. El horror, la desesperación, ver al amor de tu vida destrozado de esa manera. El dolor tuvo que ser inimaginable. Pero aquí viene lo interesante. El dolor, cuando lo siente un ser con poder divino, a menudo se transforma en algo completamente diferente. Porque Galatea no se quedó ahí, llorando sin más. No. En medio de todo ese dolor, recurrió a lo que era. Una ninfa, un ser divino. Invocó su poder, su conexión total con los elementos. Y con un antiguo canto, su poder obró el milagro. Transformó la tragedia en algo nuevo. A ver, la vida mortal de Acis ya no podía salvarla, eso estaba claro. Pero le dio algo mucho más grande, la inmortalidad. Lo convirtió en un dios río. Sus aguas nacerían para siempre del monte Etna y bajarían hasta mezclarse con el mar, el hogar de Galatea. Un acto de poder puro, de amor eterno, que en el fondo fue una forma de desafiar a la mismísima muerte. Pero el poder de las Nereidas no era solo de transformación, también podía ser político. Y para ver esto, tenemos que hablar de otra figura clave, Tetis, posiblemente la más influyente de todas las hermanas. Su historia no va de amor romántico, ¿no? Va de protección, de la protección más feroz que existe, la de una madre, y de cómo se pueden mover los hilos del poder hasta en el mismísimo Olimpo. Y es que toda la vida de Tetis giró en torno a una profecía. Una que decía nada más y nada menos que cualquier hijo que tuviera sería más poderoso que su padre. Imaginaos, el propio Zeus entró en pánico. Pensó que un hijo de Tetis podría quitarle el trono, así que tomó una decisión drástica. La obligó a casarse con un mortal, el rey Peleo. ¿Para qué? Para asegurarse de que su hijo no fuera un dios completo y por tanto no fuera una amenaza. Y de esa unión forzada, claro, nació Aquiles.
Tetis, que no se iba a quedar de brazos cruzados, intentó por todos los medios darle la vuelta al destino de su hijo. Quería hacerlo inmortal, invulnerable. Y lo que hizo fue sumergirlo en aguas sagradas. Pero claro, para hacerlo tuvo que sujetarlo por algún sitio. Lo sujetó por el talón. Y ese pequeño detalle, ese único punto que no tocó el agua, se convirtió en su única debilidad. Irónico, ¿verdad? Intentando protegerlo, selló su destino. Pero el poder de Tetis no se quedaba en la magia, ni mucho menos. Era una estratega increíble. Tenía una red de contactos que ya la quisiéramos muchos. Años antes había salvado al propio Zeus de una rebelión que casi le cuesta el trono. Y no solo eso, también rescató a Hefesto, el herrero de los dioses, cuando lo tiraron del Olimpo. O sea, los dos dioses más poderosos, Zeus y Hefesto, le debían una, y muy gorda. Y como era de esperar, cuando llegó el momento, no dudó ni un segundo en cobrar esas deudas. Cuando su hijo Aquiles se fue a la guerra de Troya, Tetis fue directa a hablar con Hefesto, que básicamente le debía la vida, y le pidió que le forjara la mejor armadura del mundo, una armadura divina. Y así, moviendo hilos, negociando, usando toda su influencia, consiguió proteger a su hijo. Demostró que su poder no estaba solo en su magia, sino también, y sobre todo, en su inteligencia y su astucia. Vale, hasta ahora hemos visto el poder individual de Galatea, de Tetis. Son historias potentísimas. Pero, ¿qué pasa cuando las 50 hermanas actúan juntas, como una sola fuerza? Pues que tenemos una historia de cooperación, sí, pero también de explotación y, al final, de liberación. Al principio todo iba sobre ruedas. La relación entre las nereidas y los humanos era de ayuda mutua, una simbiosis casi perfecta. Las ninfas usaban su fuerza y su conocimiento del mar para ayudar a los pescadores, les arreglaban los barcos, los salvaban de tormentas, vamos, una convivencia totalmente pacífica. Pero siempre hay un pero, y aquí se llamó avaricia. La avaricia humana lo fastidió todo. Hubo un marinero, un tal CT, que empezó a meter cizaña, a convencer a los demás de que las nereidas no debían ayudar, sino que tenían que trabajar para ellos. Lo que antes era un favor, de repente se convirtió en una obligación. Pasaron de ser compañeras, aliadas, a ser vistas como simples herramientas, como esclavas. Y esta explotación, claro, pasó factura, una factura muy alta, tanto física como espiritual. De tanto trabajar, de tanto maltrato, sus escamas, que antes eran brillantes y llenas de color, empezaron a apagarse, a volverse grises, opacas. El abuso les estaba robando la vida, su propia esencia, su luz interior. Ante esta situación insostenible, su líder, una ninfa llamada Cluna, las reunió a todas. A ver, seamos sinceros, podrían haberse vengado. Podrían haber desatado el infierno, hundir barcos, arruinar a los humanos para siempre. Pero no, eligieron otro camino. Entendieron que la solución no era la guerra, era la libertad. Y tomaron una decisión radical: marcharse, abandonar a los hombres para siempre y construir un nuevo mundo, un hogar solo para ellas. Así que, si juntamos todas estas piezas, la historia de Galatea, la de Tetis, la de todas las hermanas juntas, lo que nos queda es una imagen mucho más completa y, desde luego, más compleja. Las ninfas marinas no son solo esas musas guapas y pasivas que nos habían pintado. ¿Qué va? Son auténticas fuerzas de la naturaleza, con voluntad propia y con mucho carácter. Y hemos visto que su poder se manifiesta de muchas formas. Es la furia de Galatea, que es capaz de transformar la muerte en vida eterna. Es la influencia y la astucia de Tetis, que mueve cielo y tierra para proteger a su hijo. Y es la fuerza de la unidad de todas las nereidas, que eligen ser libres antes que ser esclavas. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, a una reflexión final. Si lo pensamos bien, estas historias nos hablan de un cíclope brutal, de diosas que actúan por miedo, de humanos que se dejan llevar por la avaricia. Las ninfas, en cada caso, lo que hacen es reaccionar a esas agresiones. Así que la pregunta que queda en el aire es inevitable. En todos estos mitos, ¿quiénes eran los verdaderos monstruos?